¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Reinventando los 50. Muy felices de que nos acompañen. Y bueno, pues vamos a retomar un tema, varios interesantísimos. De verdad se va a poner muy bueno este asunto. Así que les damos la más cordial bienvenida. Quédense con nosotros. Mi Marce, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. Ay, mi Huerzola, pues ya se regresó, o sea, ya se viajó, ya se gastó y ya se regresó a trabajar. Entonces estamos encantadas de estar con ustedes, les dimos un poquito de vacaciones, pero el tema de hoy, mi Huerz, como desde el principio nos han dicho, lleven un abogado, y por alguna razón u otra no habíamos coincidido. Hoy tenemos a la mejor. No, tenemos a la mejor, de verdad que yo digo, o sea, de verdad una mujer, fíjate, yo la conozco también, tuvimos oportunidad de trabajar juntas, una mujer súper disciplinada, entregada, ordenada a morir. Bueno, a ti te tocó de grande, porque para mí era un desmadre, la corrieron del colegio, todo mal. Terrible. Pero ya cuando creció ya. No, Senté cabeza. Sentó cabeza, pero te voy a decir, de verdad, o sea, el departamento que llevaba, o sea, impecable, no vi más orden en un lugar como lo que llevaba ella. Y créeme que difícil porque controlar los condóminos de un lugar es tremendo, pero ella los tenía, mire, al centavo. Pero miren, les vamos a presentar a una maestra en Derecho Civil, que no es cualquier cosa. Ella es Sara Santillana y le damos la bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal esta presentación? No, nunca me habían presentado así. Qué bárbaro. Oye, Sorca, fíjate que yo creo que es bueno hablar de estos temas porque hay muchos mitos y realidades en cuanto al derecho y sobre todo en materia de lo familiar, que es en lo que nos vamos a enfocar en este podcast, porque como decíamos, ¿no? A partir de esta edad, un poquito antes, los 50, etcétera, pues vienen diferentes cambios, situaciones, etcétera, y hay muchas rupturas matrimoniales. Un poco antes. Sí, pero como mujer pensamos en muchas cosas que a la hora de la realidad no son, ¿no crees? Así es, sí, definitivamente muchas piensan que al divorciarse, pues como el hombre ya tiene una carrera, quizá negocios formados y demás, a la hora de divorciarse les va a ir muy bien y resulta que pues también el hombre protegiéndose no tiene quizá todos los negocios a nombre de él, en fin, ocultan información, ocultan propiedades y al final pues lo comprobable no es lo que uno pensaba o lo que la mujer pensaba y en realidad pues no recibe la expectativa que tenía, ¿no? Porque además platican con amigas que a las mejor por ciertas circunstancias especiales que tenían les fue muy bien en el divorcio y cuando ven dice, ¿por qué a mí no me fue así, no? Pues simple y sencillamente porque eran diferentes condiciones. Oye, aparte te digo una cosa, que mientras estés casada, creo que lo que menos te interesa tontamente es siempre tener, así como tener al doctor, tener, o sea, etcétera, cosas, nunca tenemos un abogado. Sí. Y la verdad es que yo creo que como mujeres del día de hoy, que estamos como actualizadas y que no queremos que nos vean la cara de pendejas y bla, 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 necesitamos integrar a nuestra vida responsable un abogado, tanto como para abrir una empresita, como para todo, ¿no? Cosa. Para cualquier cosa tenerlo. Entonces siempre con el miedo y pues el no saber y la ignorancia, qué complicado se vuelve en papeles un divorcio. ¿Para ti qué crees? O sea, cuando se te acercan las señoras, ¿qué es lo que crees que sea su principal preocupación? O sea, cuando recurren a ti y te dicen, me voy a divorciar, necesito ayuda, exactamente qué es lo que más les preocupa. Mira, las que son menos de 50 y tienen hijos todavía en edad escolar, pues evidentemente lo que les preocupa es, me voy a quedar con los hijos y cómo les voy a dar de comer, cómo voy a pagar colegiaturas, en fin. Cuando ya a lo mejor son cincuentonas y un poquito más, la cuestión es, ¿y ahora qué voy a hacer? Siempre dependí de este señor o igual no económicamente dependí de él, pero hasta para tomar decisiones en la vida dependía yo de él. ¿Qué voy a hacer ahora sola, no? Y entonces viene la tragedia de el señor pues ya se fue, ya hizo a lo mejor otra familia o ya tiene otra pareja y tiene negocios, hizo una vida pues económica muy activa,
progresó económicamente y pues la mujer se quedó en la casa cuidando a los niños, viendo que la casa funcionara y demás. Ujú, Y entonces tenemos una desventaja pues patrimonial terrible, ¿no? ujú. Ujú. Y ahí es donde la mujer cincuentona o un poco más o cerca de los 50 empieza a tronarse los dedos porque ¿y ahora qué voy a hacer, Ujú. no? ¿Cómo voy a pagar mi seguro de gastos médicos? ¿Dónde Que voy a además ya vivir? está carísimo por la edad Ujú. y ¿cómo le voy a hacer? Pero eso, ¿dónde Nadie me voy a da vivir? Sí. trabajo, El trabajo, claro. exacto, ¿dónde voy a vivir? Tengo que pagar una renta, ¿no? En fin, o tengo un inmueble, pero tengo que pagar el mantenimiento y Ujú, tengo que mantenerme yo sola, ¿no? Aunque ya a lo mejor los hijos ya se mantengan solos sea el Ajá, señor ujú. el que los provea, pero al final la mujer es la que se queda prácticamente en el desierto, desolada y no sabe ni qué hacer, Ay, sí, ¿no? pobres. Y entonces eso les da como, les causa como el miedo a no demandar porque no, pues seguramente qué me va a tocar, ¿no? Pues no me va a tocar nada, no tengo derecho a nada, cuando bueno, hace unos años pues ya salió esta nueva figura o se creó esta nueva figura de la pensión compensatoria, en donde la mujer que no está casada por sociedad conyugal, sino por separación de bienes, tiene el derecho a recibir una parte de ese patrimonio que el hombre creó gracias a que ella estuvo cuidando aspectos del hogar que él no cuidó. O sea, Independientemente de la pensión y de los alimentos, en su momento cuando eran chicos. O sea, esto lo exacto. puedes hacer después, aunque... Si esto lo puedes Ay, hacer al momento en que guau. te divorcias, se da el divorcio y después viene un pequeño juicio dentro de ese divorcio en donde la mujer dice, oiga, pues yo quiero mi pensión compensatoria porque pues, este señor Pero es que mira, O sea, es que en la ignorancia no lo me a avanzó ver, es que mucho, sabes. justo O es, sea, dices, ya exactamente. cumplieron 18, ya no no, tienen la claro. responsabilidad. Ujú. No, Oye, no, es que eso voy. Mira, lo que pasa es que lo que nos falta es información. sí. Sí, sí. Pensamos o pensamos todo eso, no, pues como va a pasar, mejor no me divorcio y entonces estás sufriendo, estás... Pero entonces ya que tomas la decisión, pues si no tienen un buen abogado que se convierte en tu asesor, Claro. ¿no? Si no, pues entonces Tienen miedo. no te enteras de esto y no puedes aprovechar también algo que te corresponde, Exactamente, que es ¿no? un derecho. Es un Claro, derecho. claro. Ahora, en este sentido, también creo que se conjuga una cuestión racional y emocional. Y Ujú. a veces lo emocional pesa más. Sí, así Y es. ahí las leyes es lo que es, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación emocional, un desgaste, una tristeza, problemas, ves a tus hijos también que están muy afectados, la familia, o sea, ya sabes, como onda expansiva Sí, 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 cuando hay sí, una sí. separación. Pero entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿cómo podemos llevarlo de la mejor manera? Fíjate que yo he observado que cuando, sobre todo la mujer, el hombre no tanto, quizá por su naturaleza, pero cuando la mujer ha llevado ya un duelo todavía casada o Ajá. bien ha ya trabajado con psicólogos la cuestión de la separación, del duelo, de la pérdida, en esa parte se pueden celebrar convenios mucho más rápido y más provechosos para ambas partes. O sea, cuando las partes están ya trabajadas psicológicamente, Uh -huh. Ya no hay ese deseo de venganza o de molestar al otro, ¿no? De Uh cómo -huh. le voy a meter Sí, calambre. porque normalmente te divorcias y son putazos, y entonces los odias y cuando, o sea, te sale tu peor versión, entonces realmente los convenios y eso acaban siendo desastrosos, ¿no? Nunca se llega a convenios, al final terminan siguiendo todo el juicio que es desgastante económicamente, desgastante Uh -huh. emocionalmente también, ¿no? Sí, es fastidioso estar yendo a juzgados, estar pendiente del abogado, en fin, ¿no? Estar pagando gastos de juicio y Ay, tal. sí. Y al final la situación es la misma, o sea, aquí hay que tener en cuenta que lo que nosotros como partes afectadas, como familia, no podemos resolver, el juez lo va a resolver. Uh Tú -huh. sabes si quieres que el juez tenga Decida por injerencia ti. y decida por ti, Madre, ¿no? sí. Sí. Con la diferencia de la gente que lo trató un poquito y de que bajó los ánimos, ¿no? Y la explosión, y entonces es cuando se tratan de llegar
junto contigo a una mejor, A- pues no a unos mejores acuerdos términos. viables, ¿no? Y cumplibles a futuro, porque Eso. eso también pasa, que Porque a luego... veces hay acuerdos soñadores, ¿no? O Exacto, estratosféricos, y a la hora de la hora no se pueden cumplir porque de plano no porque hay, no, o sea, no hay recurso la capacidad o posibilidad. económica, ¿no? Claro. Es que eso también, híjole. Entonces hay que hacer convenios que sean reales, Sí. bajarle quizá las expectativas. No Ujú. significa ceder a todo, no estoy diciendo eso, pero sí bajarán las expectativas y Ujú. sobre todo eliminar el ánimo de te voy a fastidiar, Ujú. ¿no? Sí, O no. sea, te voy a dar donde más te Oye, duele. además también te voy a decir otra cosa. Hay que tomar en cuenta, y eso nadie, bueno, muchos no creo que lo piensen, en que la otra persona también tiene que vivir. O sea, no te puedes quedar con todo porque también Exacto, tiene que vivir, o sea, también tiene exactamente. que tener un techo y todo. O sea, ya lo odias, no lo puedes ver ni en pintura, pero pues también necesita vivir. Y luego, como la mayoría ya tienen otra familia o tienen otra Hijos, pareja o más hijos, o sea, Pues entonces, claro. señores, si no pueden con una, no se casen con otra, que no mamen. O sea, ese No, es el tema. no se metan O en sea, problemas, no se o metan sea, en problemas. no, Si pero no tú puedes tienes- mantener a los tuyos, ¿para qué estás inventando, no? no, pues sí, Claro, O sea, inventan claro. muchísimo. Uy, es que ve, lo que pasa es que tenemos que ser bien listas, o sea, tenemos que ser bien listas porque lo que yo pienso es que es la minoría de las mujeres a las que les va bien en un divorcio. sí, O sea, sí, Pero eso ¿por qué es? ¿Porque no sabemos o por qué? porque la mayoría de las mujeres está atenida, si no económicamente, sí por lo menos emocionalmente depende mucho del hombre, o sea, hasta para tomar decisiones. Bueno, pero también es que, por ejemplo, si empieza con el hombre con violencia vicaria, sí, ahí es que con sí. los hijos te frenas a todo Sí, y claro, cedes a todo. tienes que ceder porque pues, los hijos son los que Pues están sí. amolándose, ¿no? Los que Ujú. van a recibir ahí, Los pues cocolazos. los trancazos, exactamente. Sí, pero sí, entonces sí, es sí, ahí sí. cuando decir, no están solas, o sea, acércanse a un buen abogado. Claro. Yo siempre pienso, bueno, si no conoces, bueno, sí creo que con una abogada mujer este tema es importante porque nos entienden. O sea, no Ujú. es lo mismo que llegues con uno, porque no es que todos lo sean, pero vivimos en un país machista. Entonces, no me imagino a un abogado hombre diciendo, no, sí, es que tú te mereces, es que tú, porque tú trabajaste, porque tú tuviste, porque tú cargaste a los hijos. No creo ni siquiera que se lo imagine. Entonces, no, yo siento que una mujer, pues sí puede defenderte desde el corazón, ¿no? O sea, Pues decir, sí. a ver, y por esto, ¿y qué Sí, se hiciste? identifica. ¿No? Y trabajaste y no trabajaste, y bueno, el chiste no es pelearnos, sino ya, ok, no funcionó y todo, pero sí ser un poco parejos en el tema de la economía, porque cuidar a los hijos, criarlos, estar en la Sí, casa, todo eso cuesta. te quita tu individualidad, Ujú. ¿no? Tu parte padre que pudiste haber desarrollado de chamba laboral, ¿no? Claro. Y bueno, lo que pasa es que los hombres no lo ven porque, pues porque no les toca esa parte, no les ha tocado sentirla, pero pues sí que las mujeres sepan que hay muchas opciones, o sea, con ustedes los abogados, hoy en día, creo, porque a lo mejor en mi época y en otras épocas esto no Sí, existía. no, claro, Han habido desde nuevas luego. reformas y nuevas Sí, claro. leyes, ¿verdad? Mira, los derechos humanos han sufrido pues, se ha volteado a ver los derechos humanos, muchos derechos humanos que antes no se volteaban a ver o no se Ujú, consideraban o solo se consideraban en Europa, ahora se han expandido, ¿no? ujú. Entonces ya todos los países voltean a ver los derechos humanos como parte fundamental de todo el derecho, ¿no? Ajá, De todo decide el en todos derecho, los porque todo aspectos. el derecho se basa en proteger Sí, esos tu derechos integridad. individuales de Ujú. cada persona. Entonces, en aras de eso, se volteó hace poquitos años, no mucho, a ver a la mujer en esa parte en donde después del divorcio pues, se quedaba con una mano atrás y otra Sí. adelante, y muchas todavía con la carga de los hijos, ¿no? Ujú. Y el hombre se iba fascinado, seguía con su vida, se hacía de otra familia, de otros hijos, terminaba manteniendo hijos que no eran de él, a Ujú, veces, ujú. porque eso pasa, Sí, son sucede. de verdad bien listos, bien inteligentes, terminan manteniendo hijos que no son suyos y a los suyos ni los voltean a ver. Sí. Entonces, gracias a eso se vio esta figura o surgió esta figura de la pensión compensatoria, que se relaciona también con aquellas mujeres que toda su vida han trabajado y aparte se dedicaron al hogar. O sea, no quiere decir que no hayan hecho un patrimonio, pueden tener un Ujú. patrimonio. Sin embargo, las labores del hogar también debieron ser remuneradas. Y no importa que no tengas hijos en común. Es que si no tienes hijos, bueno, claro, hay gente que no tiene hijos Ujú. y también se dedicó a las labores del hogar. Ahí es un poquito más difícil acreditarlo por el hecho de que
¿qué vas a cuidar, no? Claro. ¿Qué vas a estar en tu casa viendo las paredes? Normalmente casi no pasa, más bien, eso no pasa porque pues si la mujer busca salir y si no tengo hijos, pues ocuparme en otras cosas, ¿me Oye, pero una explico? realidad es el cuidado no remunerado, porque sí es verdad, y bueno, cada vez hay más hombres, eso tampoco lo vamos a negar, también hay hombres que ya tienen una cuestión equitativa y ya van con la pañalera, y ya hay baños donde tienen cambiador también, el baño de claro. hombre, o sea, sí, pero la mayoría y el cuidado siempre es hacia la mujer. O sea, Pero eso es deja. mientras estás casada y todo está toda madre y la familia, pero si yo te digo, o sea, yo no tengo estadísticas ni nada, pero el porcentaje de que se desentienden de la familia es Es muy desproporcional. alto, es muy alto. O sea, yo entre mi círculo así cerradito te puedo decir que solamente hay una persona que conozco que sí fue un verdadero papá después de. Pues sí, bueno, no, por eso, pero a lo que me refiero es que también, a eso voy, que las labores del hogar y todo, aunque el hombre mantenga, siempre, si en la madrugada se enfermó, ¿quién sale a la farmacia por las medicinas? Si ya después te lo pagará, pero la consulta del dentista, esto, el otro, aquello, o sea, la mujer tiene que resolver. Sí, claro. Entonces claro. sí tiene una desventaja. Claro, sí, en esa parte sí. Y muchas veces dicen, es que los dos papás tienen que cooperar o aportar para la manutención de los hijos y entonces el pensar es en partes iguales. No, Sí, a que es ver, súper en partes injusto. iguales económicamente, no, porque la mamá además de aportar su parte económica también aporta el cuidado y el esmero de estar pues Por eso pendiente de digo los que eso hijos. debe de tener remuneración. Eso Es un tendría, trabajo. y ahora lo tiene, ahora lo puedes solicitar y se llama doble jornada, doble jornada. Es decir, aparte de tu trabajo con tu patrón en la empresa ¿Cómo se donde llama, estás, dice? doble jornada. ¿Cómo se llama? Sí, permíteme. O sea, Bueno, o sea, sí. te echas la jornada laboral propiamente dicha con tu Claro. patrón en En tu tu centro de trabajo y aparte te eches una jornada laboral pues claro. cuidando a los Oye, hijos, el haciendo otro día voy tareas. saliendo del trabajo y me dice el poli, ahora sí ya descansar, jefa. Le digo, ¿a descansar? Sí, no, ahora ya voy al otro trabajo. No ve que acaba de salir el sol y no pude lavar a las 5 de la Entonces mañana. Sí, ahorita voy es en al serio, o turno sea, de sí. lavado. Sí, Pues Entonces sí. se llama doble jornada. Entonces no es necesario que la mujer haya estado cuidando a los hijos en la casa y no salir a trabajar. Puede haber salido a trabajar y reclamar su doble jornada porque también se encargó de ¿Ya las ves? labores de Por los eso me hijos, voy a ¿no? juntar con Sara, porque yo no sabía eso y entonces Hay la que doble aplaudirle a las jornada. leyes de la doble gente a la jornada. que los pone. claro. Sí. Oye, y hablando de eso, bueno, esa ya es la cuestión del divorcio, pero también la idea que tenemos sobre la pensión alimenticia, ¿no? Toda esta situación, como que es lo más común, ¿no? Pedir la pensión alimenticia y de repente a veces no es lo que pensamos. Muchas veces, y la mayoría no es, porque la gente tiende a hablar con amigos, ¿no? O amigas, ¿no? Y entonces, una amiga que tuvo la fortuna de que su marido tuviera mucho dinero, que le fuera muy bien en los negocios, le fue perfecto y le dejaron un súper departamento y está todo padrísimo. Y entonces yo espero que cuando me divorcie, pues a mí también me vaya súper bien y entonces tenga yo una casa con alberca cuando nunca la tuve, ¿me explico? Entonces es ahí donde las expectativas, por eso digo, tienen que estar centradas y tener un buen abogado que les guíe y les diga, no, a ver, mamacita, espérame. O sea, nunca en tu vida has tenido casa con alberca, Sí, ¿por qué te quieres divorciar y tener una con una alberca y con caballos? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, muchos abogados, no quiero señalar, pero me pasa muchas veces que les hacen castillos en el aire y la mujer llega al divorcio a pedir todo, ¿sabes? Todo, sin tener las bases, sin conocer las bases legales sobre las cuales se va a fijar una pensión alimenticia. Entonces, ha habido veces que el señor tiene un módico salario en, no sé, 20,000, 30,000 pesos, y la mujer se deja pedir 20,000 pesos de pensión. Sí, no, ¿me ¿de explico? qué va a vivir el pobre? No hay manera, Sí. o sea, porque al señor no lo vamos a dejar en la calle, encuerado, ¿verdad? Sí. En calzones, Sí, o sea, sí, sí, pues sí, no sí. puede ser. Sí, es justicia para ambos. Claro. Entonces, esas expectativas que de repente es de que, porque me fue infiel, ¿no? Porque se fue con otra, porque tal. Sí, porque aparte te divorcias por alguna razón mala, no por buena. No por buena, exactamente. Entonces, con eso decimos, pues me voy a desquitar con esa parte, ¿no? Y no puede ser, o sea, legalmente ningún juez va
aprobar un convenio así de desproporcionado y al final de un juicio tampoco va a dictar una sentencia así de desproporcionada. En realidad no se le puede quitar más del 50% de su salario y esto es cuando tiene varios hijos, ¿no? No sé, hay gente que tiene 4 hijos, 3 hijos, o 2 hijos acá y 2 por allá, o en fin, o sea, todos los hijos cuentan y eso disminuye su capacidad económica, Oye, ¿y ¿no? qué pasa cuando tu expareja, ex esposo no tiene un trabajo donde presente una nómina y pueda demostrar? Mira, esa parte sí se complica porque Sí, porque ¿cómo le compruebas? cuando son ellos los dueños de los negocios, pues tienen muchísimas artimañas para Ajá, evadir, ¿no? sí, Que se sí. les pueda comprobar los ingresos. Hay maneras, Ujú, las hay, pero sí se vuelven procedimientos caros, ujú, porque hay que investigarles, o sea, hay que ujú, investigar qué es lo que tienen, cuál es su haber, para saber en qué monto se le va a quitar o se le va a descontar de eso ujú. que normalmente gana. Hay maneras, claro que sí, pero sí tienen que tener en cuenta que sí se vuelven procedimientos súper Súper tortuosos, complicados. que se complican y que se pueden extender por Bueno, y muchos además años, ¿no? de la extensión, uno está peleando una cuestión económica, pero te lo estás gastando en estos juicios. También. Eso también, eso también. Pero también sucede que cuando el hombre tiene mucho dinero y paga abogados y va por aquí con una demanda y por aquí con otra y le denuncia y no sé qué, la corte ya estableció que cuando la mujer está en desventaja económica para pagar, eh, pues no para pagar cualquier abogado, sino para pagar abogados que estén también interponiendo Sí, porque recursos, eso es, ya es injusto, impugnando ajá. y todo eso, cuando se ve esa desventaja, las decisiones que se toman bajo esa presión de que el abogado de la otra parte está interponiendo Ujú, recursos, impugnando y tal, para hacer más largo, para que ella ceda, para que cierre convenios que en realidad no le convienen o no quiere, sí la Corte ya determinó que pues esos acuerdos bajo esa presión son ilegales, o sea, no Ay, tienen qué validez Ah, maravilla. y bueno. ahí sí hay que estar conscientes de que pues la persona, la mujer en este caso, debe de tener pues una adecuada defensa en ese Bueno, pero caso, entonces ¿no? que vean que están a favor de nosotros, o sea, que no nos están dejando abandonadas, que no sientan que porque el típico, él tiene poder y entonces ya por eso yo ya no peleo y bueno, me va a quitar a mis hijos y bueno, bla, 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 y entonces mejor ya no meto las manos porque ya perdí de Ajá, entrada, ¿no? exacto, exacto, Que ya sepan voy que sí, sí, perdida, ya no, voy. no, Ah, no es así, o sea, la verdad es que con una buena asesoría Eso. y también con las ganas, ¿verdad? De llegar al fin, porque también mucha gente se aburre en el en los camino. juicios, ¿no? Ujú, O sea, la justicia también está tan lenta y a veces no es tan efectiva que resulta que pues ya me aburrí, ¿no? Tengo ujú. varios clientes que están luchando hace años por ver a sus hijos y no hay manera, no hay manera porque la mujer la citan y no llevan los niños, la Ay, no, citan para qué estudios sufrimiento. socioeconómico y no aparece. Qué En fuerte. fin, la mujer se revela, no lleva a los niños y los papás terminan diciendo, o sea, que ya dejé el juicio, o sea, nada más estoy tirando mi dinero, Y esto me no estoy avanza. desgastando y Ajá, no todavía avanza. si me consigue la convivencia en físico, todavía me va a decir que manoseé a las niñas, que las toquiteé, Sí, que hay muchas abusé, que, cosas que, ¿sabes qué? Yo prefiero ya mejor que sean grandes y ya cuando sean grandes me busquen, porque pues, con esta mujer no hay manera, ¿no? ay, no, qué fuerte. Hay que pensar, mamás, que los pedos son con los papás y que no involucremos a los hijos, Exactamente. porque, híjole, entre que el papá, un poco el poder es darte dinero y mantenerte, entonces está enojado y entonces no te da, entre que el papá tiene que caer en cuenta que es su responsabilidad de amor, no es su responsabilidad porque, pues porque se inventó, o sea, él quiso ser padre y tiene que cumplir, el pleito es con la mamá, pero la mamá también, porque conozco muchas, muchas mujeres que se la pasan envenenando a sus cachorros en contra de los papás. Terrible. Y la verdad es que les quitan el derecho Sí. de ser ellos quien decidan si pueden pasar tiempo o no de calidad con sus papás o sus mamás. Entonces, Pero además, otra está cosa, bien bueno, yo pienso cañón. que cómo te comportes, dependiendo de la edad que tengan los niños, cuando son pequeños,
se dan cuenta a su nivel, pero ya cuando son grandes, saben y se dan cuenta. Pero no te de creas, todo. crecen con heridas, Wertz, crecen No, con heridas que ya no crec- es fácil. Crecen con heridas, por supuesto, pero también se dan cuenta de la realidad. O sea, ¿de qué sirve que la mamá los esté envenenando? Pues si el papá fue mala onda, se van a dar cuenta. Sí, No al los tienes final, que estar envenenando. Tampoco lo vas a poner en un pedestal, ¿no? pedestal Sí, y les vas claro. a decir es el mejor hombre del mundo. Sí, no. Normal, pero no les hables mal. Porque Ujú. o sea, creo que a veces muchas mujeres formamos las heridas de los Ujú. niños, ¿no? Sí. Y cuando son grandes, a lo mejor el hijo dice, oye, ya trato a mi papá, lo busqué, lo entiendo Y en no sus era un hijo de la circunstancias chingada. y no es como me lo Sí, pintó mi sí, mamá. sí. Sí, Sí, hay que claro. Sin ser súper embargo, ya tienes abusadas. una herida de huella de abandono, que tienes esto, tienes el otro, la mujer, no con intención, pero sí en su enojo se descarga durísimo. Oye, y en este enojo, ¿qué tan difícil es para un papá o para una mamá, en cualquiera de los dos casos, el derecho a las visitas? Pues mira, te digo que cuando la mamá está muy, pues que en estado vengativo Ajá, muy con el dolida en hombre, ese ¿no? momento. Normalmente cuando son infieles los hombres, sí se dispara ese sentimiento de ahora te voy a fastidiar Ujú. y no vas a ver a los niños o los vas a ver cuando yo quiera o cuando yo tenga cosas que hacer, tú cuídalos, ¿no? Ujú. Eso también pasa. Pero en realidad el hombre tiene el derecho de acudir ante un juez y pedir su derecho de visitas bien establecidos, con puntos de recogida, puntos de entrega, horarios de entrega y de recogida, convivir en vacaciones, en fin, o sea, es un derecho más del niño que del Ujú. papá. Aunque no tengas convenio ni estés divorciándote Aunque todavía, eso puede hacer. no, sí, o sea, tiene que haber una separación física, ¿no? Ajá, Entre sí, papá y niño, o sea, es vivir, ya no vivir en bajo el el mismo mismo lugar. techo, Ajá. ya sea que estén casados y se hayan separado o divorciado, o nada más se haya dado pues, la separación física de la Ujú. pareja, ¿no? En ese caso, sí es posible pedirlo, incluso los abuelos, porque hay muchos papás que no tienen interés en ver a sus Ujú, hijos, los ujú. abandonan y Justo. les vale Ujú. gorro. Sí. Pero los abuelos en un momento dado pueden venir y pedir el derecho De de visita. visitar a los nietos, desde Y luego. entonces sí, o sea, digo, no es el padre tutor, digo, no es el padre, pero sí son personas cercanas y eso sí se puede conseguir. Claro, el derecho del niño es convivir con ambos progenitores y con la familia ampliada de ambos progenitores, ¿no? Ay, eso está súper bien. Siempre y cuando, claro, no haya peligro Sí, sea saludable. de convivencia Sí, y sí, la sí, sí, convivencia sí. sea armónica, Sí, ¿no? pero justo a lo Desde mejor no luego. ven al papá, pero tienen una muy buena relación con los Con los abuelitos, abuelos, los los tíos, los tíos, y primos, oye, pues sí. y pues es derecho del niño finalmente, ¿no? Oye, ¿y qué tan fácil es llegar a una custodia compartida? Para la custodia compartida, sí, como les decía yo, creo que es muy importante que las dos partes se hayan tratado Ujú. psicológicamente Sí, ya es y que como, estén en paz, o sea, que ajá, estén como en Que ya haya un pasado su desmadre, sus exacto, de que ya no estén ya, en pugna tanto. exacto, Ujú. ya me desquité, ya Sí, le dije, ya le grité, ya sí, lo insulté, ya todo, pero bueno, ya, o sea, vamos a ajá. vivir todos bien y todos libres, ¿no? Tanto niños como papás. Y entonces es ahí cuando se da, porque la custodia compartida no la puede decretar un juez, así como está en nuestro derecho mexicano. En ninguna legislación de ningún estado el juez puede decretar una custodia compartida. En Estados Unidos lo vemos muchísimo. Aquí en México no, todavía no. Yo estoy previendo que próximamente ya pueda un juez repartir la Establecer custodia una, entre los ajá, padres, pero cuando seguimos un juicio, un juez nunca va a dar una custodia compartida, ¿no? Siempre le va a dar la custodia a uno o al otro, al padre que resulte más idóneo. Si llevamos a un convenio entre la pareja, ahí sí se puede dar la custodia Ah, compartida, entonces la custodia pero ¿y compartida esto? solo por convenio. Por convenio, pero a ver, ¿y Guau. esto en qué consiste? O sea, una semana tú, una semana yo, un mes sí, un mes Pues no, mira, ¿o ahí cómo? sí depende de cómo la familia se organice. O sea, me ha tocado de todo. Me ha tocado gente que en una casa 2 semanas vive él con los niños y 2 semanas vive ella con los niños, para que los niños No salgan de su no núcleo, vayan y ¿no? vengan, ¿no? No, pues esto sí depende Entonces, 100% pues de, ahí ajá, así les convino a ellos. Digo, a ujú, mí se me hace súper loco, pero así a ellos les convino. ajá, y les está funcionando. Y Por les ahora, sí. siguen con eso.
he tenido familias en donde el señor dice, no, es que yo los llevaba al colegio todos los días, entonces yo quiero seguirlos llevando todos los días al colegio. Entonces el señor pasa a casa de la mamá, los recoge a la hora de la salida, se los lleva a comer y los devuelve a la casa. Y aparte tiene su fin de semana para él, ¿no? Para convivir con ellos. Son como, digamos, acuerdos individuales, pero yo considero que está muy bien. Mira, yo tengo un amigo que es la mitad de la semana viven con él o sea, una semana viven con él y otra semana viven con ella. Porque yo digo, pero de todo a todo, o sea, de todo. Porque si no, siempre se le carga la mano a la mujer y luego el fin de semana, ok, ya llega el papá el fin de semana, ay sí, pero el fin de semana pues vamos aquí, vamos allá, la diversión y todo. Y la educación, y el levántate temprano y el despierta, le toca a la mamá, el desayuno ¿quién es y todo. la bruja? La mamá, Sí, porque claro. la mamá me anda carrereando para Y que el haga fin la de semana, tarea, cuando llega para mi que papá, coma. ya es cuestión de divertir, y entonces luego quieren compensar y les compran 1000 cosas que la mamá ya le dijo, no te voy a comprar el teléfono, no te lo voy a comprar, y llega el Sí, fin de con semana teléfono. y ya se lo compró el papá. Claro. Y ya son otras broncas aparte de la bronca que ella trae. Así es. Entonces, creo que si los papás también se responsabilizan de todo a todo, desde en la mañana y la monserga de levántate y desayuno y te llevo. Que lo ves como monserga a lo mejor en ese momento, pero si los papás se dieran cuenta, o sea, esto es un comentario de señora de 70, pero si la gente se diera cuenta lo bendito que es levantarte en la mañana para llevar a tus hijos al colegio. Eso lo ves después. Por eso en el digo, momento dices, es mira, ¿cuántos años real te chingas por los hijos? Sí. O sea, son bien poquitos. Sí, son poquitos. O sea, ¿cuándo terminan tercero de prepa? Ahorita. Ok. Todavía algunos los llevan y los trae la mamá. Y otros ya tienen cochecito, ¿no? O se van con los amigos o tal. Sí. De ahí para adelante, ya no los volviste a levantar, ya no los volviste a llevar al colegio, ya no fuiste al fútbol, o sea, ya no nada. Sí. Claro. Entonces, sí creo que tienen que hacer conciencia que, pues sí, como tú como viejita, pero que disfruten a sus hijos porque se van bien rápido. Sí. Y creo que la custodia compartida es una manera saludable, con el pretexto de que a los hijos les vaya bien, pero al final yo creo que al ex esposo y el ex esposa acaban siendo beneficiados. Claro, desde luego, se evitan muchísimo desgaste de todo sí. tipo, económico, mental, de estar pidiendo permiso en el trabajo para acudir a las audiencias. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte. O sea, estar tratando por eso con abogados. Sí, Ajá. es que sí. O sea, cuando crees que ya va bajando la cosa, te vuelves a acordar que tienes que ir y que tienes que volver a pagar, te vuelves a enojar. Claro, te vuelves a enojar y dices, puta, me está haciendo gastar dinero, ¿no? O ya pedí quién sabe cuántas veces permiso en el trabajo, ¿no? Sí, o me está haciendo que conviva también. yo con los niños en el centro de convivencia. Entonces, pues, si yo trabajo en otro estado, tengo que trasladarme cada vez que voy a convivir. Entonces, lo mejor es cerrar bien, que nadie se afecte o que se afecte lo menos posible. Lo menos posible. Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué pasa en ese sentido de que ya estás súper peleada, pero así ya? Bueno, y entonces, ya tan fuerte está la pelea que ni siquiera quieres que lleve el apellido del señor. Sí, entonces, eso también. Dice, le voy a cambiar el apellido. Porque no se lo merece. Eso también en el mejor de los casos, porque hay también el caso en donde pues le imputan el hijo al que está en turno. Sí, al nuevo. Y después, pues, resulta que no era de él, o por X circunstancias descubre que no era de él, y entonces ya se lo quieren imputar al que se quedó con la mujer y cargó con los hijos, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, sí, yo siempre les digo, ¿no? Fíjense qué papá le van a poner a su hijo, o sea, no es como de, no sé quién es el papá y pongo cualquiera, o sea, porque al rato cambiar el apellido cuesta muchísimo dinero, o sea, casi nadie lo llega a hacer por lo caro que es. O sea, porque tienes que pagar el estudio de ADN, que nada más el puro estudio cuesta 20 y tantos mil pesos, ¿no? Aparte de lo desgastante que es de decirle, ¿sabes qué? No es tu papá, ven, vamos a ver quién es, y llevar a que le hagan análisis de sangre al niño, me explicó, o sea, la verdad son situaciones que la mujer no lo ve, pero a la larga, pues el afectado es el niño, ¿no? Porque imagínate que te lleven a un juzgado con gente que no conoces, te estén picoteando. A demostrar algo que no tienes que demostrar. Y al final sepas que ese señor no era tu papá, que es otro. Sí, no. Está terrible, ¿no? Bueno, y es en el caso en el que la mamá esté loquita, porque esas son cosas de gente loquita, pero sucede. Muchísimo. ¿No? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú dices, a ver, ya me divorcié, el tipo desapareció, no me dio absolutamente nada, no quiero que lleve el apellido. Y ahora ya me casé con el señor López. El señor López es tan lindo que va a adoptar a mi hijo.
también es un pedo hacer todo También eso. es una broncota, o sea, porque la adopción, ya sea adopción entre desconocidos o adopción entre un padre que conoce a la nueva, o sea, hacia la nueva pareja, también es una broncota porque en todas tiene que intervenir el DIF. Desde hace varios años el DIF interviene O sea, en no es nada todas. más de que No nada más ayúdenme así a de, cambiarlo. ajá, no, o sea, tiene que Ah, intervenir el DIF da cursos para cómo ser padres. Parece absurdo porque al resto de la población, que son padres naturales, no les dan esos cursos, ujú. ¿no? Entonces, pero bueno, al que va a adoptar tiene que pasar ciertos cursos, pasar los exámenes, además, tomar el curso, pasar el examen, pasar un examen socioeconómico, ¿no? Sí, Cuando para ver si vemos te puedes niños en aventar. la calle que están ahí sin un peso, y bueno, pero a los que van a adoptar, pues sí, lo deseable es que tengan pues unos papás Una con un seguridad ingreso económica. económico, Ujú. ¿no? Entonces, sí, es súper tortuoso, se extiende mucho el juicio por la serie de estudios que hay que hacer al papá, al niño, la convivencia, porque no es así de golpe, de, toma, ahí está tu hijo, ¿no? Es que los ponen a convivir juntos. Es un Entonces, desmadre. es un Y eso desastre. en el tema que bueno, es legal, pero por ejemplo, en el tema aparte de, si ya te llamaste Juanito Fernández toda tu vida y entonces fuiste al colegio, tuviste un pasaporte, tuviste una No, identidad y de claro. repente ahora eres López, ¿qué? Oye, es que Exacto. mira, eso, ya me quedé pensando. O sea, el CURP, ya nada más con cambio de CURP, ya Un ahí dolor de cabeza. cambias el CURP y tienes que cambiar todo. El INE, bueno, la cédula No, profesional, y es como si no el hubiera cursado otro. esa criatura, o cómo le revalidan o le respaldan su Ajá, porque vida. los papeles en la escuela, pues siempre fuiste O sea, Juanito porque se Pérez. sigue una como cadena de identidad, ¿no? Al final Ah, no es que ok. cambies de personalidad completamente, ¿no? Lo que te da la adopción, pues es el derecho, por ejemplo, de heredar a tu nuevo papá, o sea, de que tú puedas Ciertas heredar cosas. de él, ¿me explicó? Oye, ¿y Y cómo él queda tu pueda acta de heredar de nacimiento? ti. El acta de nacimiento es que depende qué tipo de adopción sea, si es pura o simple. Eh, si, si, si es una o la otra, al final sí se le puede insertar el apellido del papá y abajo ya aparece el nombre del papá cuando no Ah, tenemos papá en un ok, acta, ¿me ok, explico? una anotación ahí. Ajá. Y cuando es una cuestión en donde sí hay papá, pero el papá no se hizo Ujú. responsable y ya no queremos que lleve, El apellido, quizá no tanto el apellido, sino que el papá no tenga responsabilidad o injerencia ni en la derechos, ni educación o nada. Ujú. derechos, entonces ya es una pérdida de patria potestad, por ejemplo, en donde Ah, los ok. Mm, apellidos siguen igual, pero el papá ya se relegó, se hizo a un lado porque no quiso estar, no pudo, lo que sea, Para que no llegue entonces, de repente y diga, "Ay, es que yo te ajá, amé y yo no te abandoné y exacto, entonces ahora te abroras exacto, por... O sea, eso sí existe. claro, Oye, y pero ¿qué pasa, por ejemplo, también cuando ya tuvieron un hijo con una persona, se desapareció, o sea, ella sabía que nunca iba a tener responsabilidad del otro ajá, cuate, ajá, ¿no? Entonces, Huerta Lara. Entonces, yo le pongo los apellidos Huerta Lara. ajá, Y luego pasan los años y aparece el el cuate este, señor, sí. ajá. Pues ese cuate tiene que entablar un juicio en donde se acredite que él es el papá biológico y Mm. entonces ya el juez le diga, pues sí, sí, tú eres el papá biológico porque pues, los resultados de ADN coinciden, ¿no es qué? Sale, que se haga el acta de nacimiento en donde se ponga que tú eres el papá. Y entonces ya tú tienes que hacer todo ese cambio, Pues sí, como hijo. ajá, Uy, exactamente. Sí. Ay, no. Entonces, Entonces, pues es una broncota, no, ¿no? tenemos que tener una salud mental para tomar una decisión de un divorcio. No lo consideras nunca y creo que es súper importante. O sea, Sí. al ver cómo pasan las cosas, y sí tenemos ya muchos derechos, eso está padre. La verdad es que en mi época yo tuve un divorcio muy bueno y yo no me puedo quejar, pero no existía nada de esto, o sea, No. no existía nada de, oye, no te preocupes, se te va a reconocer en el caso de que no trabajaras porque tuviste que estar, se te va a reconocer después en el caso de que te quedes en la calle porque no tuviste pues una manera de hacer un patrimonio, ¿no? Y cuando se acaba la responsabilidad con los hijos mayores, que no se sientan las mujeres desprotegidas. Hoy lo siento pero de verdad tan importante como para decirles a ellas, acérquense a un abogado porque ya hay muchísimas cosas que que nos las pueden informemos. Sí, proteger. claro. Ya hay opciones, ¿no? Oye, Sí. pero bueno, entonces, para ir cerrando, para ir concluyendo, en muchas ocasiones, en la mayoría, como no tenemos esta información,
pues entonces la desventaja sí es para la mujer. Normalmente sí, aunque bueno, los roles también en algunas familias están al revés, ¿no? En donde el hombre se queda en la casa y la mujer es la que provee. Aplica igual, ¿eh? O sea, en ese caso, para el menos favorecido, que sería el hombre que se quedó a hacer las labores de la casa, también aplicaría igual. No, pues qué maravilla, porque también hay hombres, no tantos, pero hay hombres responsables y Sí. amorosos que dedican su vida Así enteramente es, a sus así cachorros. es, así es. Oye, pues está súper interesante. Invitamos a las que estén pasando por este proceso que no nada más vayan al psicólogo, que es lo más importante, creo yo. Sí. Bajarle a la energía negativa y al enojo y al tal, para poder tomar buenas decisiones. Y la segunda es pues, que busquen a Sara Santillán. Eso. Claro, por supuesto. ya ni le hagan, ya saben con quién. No pierdan tiempo. No pierdan sí, tiempo. porque sabes que sí, realmente se necesita una buena asesoría y también yo creo que Sara les va a decir, aunque tú digas, yo me quiero ir por el camino amarillo, Sí, les va a decir la ella verdad. te va a decir, si te vas por el camino amarillo, no es lo más conveniente por esto y esto y esto Claro. y esto y esto y esto y esto. Estudió muchísimo, ejerce muchísimo, sabe la realidad de las cosas, porque también unas cosas son las que vemos y otras cosas las que realmente suceden. Sí. Que dejemos de escuchar a las amigas y a las tías y a las primas porque se sienten abogadas. O de preguntarle a la entonces, inteligencia artificial. En tu ¿no? caso, o sea, en el caso individual te va a decir, yo creo que te va a decir lo que más te beneficia, lo que más te conviene y lo que menos dolores de cabeza te van a dar. Así es. Y creo que al final del día luego ya también eso es lo que quieres, tener paz. Dices, ¿sabes qué? Entonces, para que lo sepan, vamos a poner aquí los datos de Sara, Aquí están. de su despacho, para que les quede súper claro y pues, todas las consultas que tengan ya saben que se las pueden hacer, ¿no? Entonces, te agradecemos que hayas estado a ustedes. A mí me da mucho Muchas gusto volver a gracias, verte. amiga, sí. O sea, siempre estamos en todo, Sí. aquí en todo, pero ya hace mucho que no te veía, así que me da mucho gusto que estés bien y que estés sana, con un chingo de ganas de vivir. Sara, muchísimas gracias, Gracias. Sobre todo eso, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también les recomendamos que vean el episodio, lo compartan, le den like, se suscriban, por favor, nos ayudan muchísimo suscribiéndose, denle like y pues siempre las recomendaciones de boca en boca nos vienen muy bien. Y el que quiera venir, pues nomás que nos hable, güey. Que nos avise. Que nos diga, yo quiero ahora ir, pues ahí está bien. Y síganos mencionando temas porque nos sirven muchísimo para buscar a los especialistas, así como nos dijeron de un abogado y les trajimos a la mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Besitos, Nos vemos en la a mis próxima. niños. Mi Tavis, mi Diego, adiós.